Bueno, arrancamos entonces, ¿les parece? Primera instancia, bienvenidos al taller de planificación territorial, de teorías y planificación territorial. Estamos compartiendo el día de hoy los tres niveles de la cátedra, los estudiantes que inician con nosotros en el taller en la materia de teorías territoriales, y seguramente muchos que ya nos conocen, algunos no, porque algunos nuevos habrán venido, de lo que es planificación territorial 1 y planificación territorial 2. Esta clase inaugural nos interesa que la compartamos con los tres niveles y luego nos distribuiremos por nivel en las distintas aulas que luego comentaremos. Bueno, bienvenidos. La verdad que se suponía que íbamos a arrancar antes. Nos agarra este momento histórico en un plan de lucha de las universidades públicas, un plan de lucha docente y no docente, que implica y va a implicar seguramente unas cursadas que se van a interrumpir en lo presencial con nuestro plan de lucha docente, que implicarán probablemente paros, algunos que ya están programados hacia adelante, lo cual va a implicar un esfuerzo doble por parte nuestra, del equipo docente, y también por parte de ustedes, para que en conjunto podamos, a pesar de esta circunstancia, llevar adelante el año con los contenidos que están planteados, los contenidos pedagógicos que están planteados en el plan de estudio y que están planteados por nuestra propia cátedra. Pero ninguno desconoce, nosotros y ustedes, porque formamos parte de la misma comunidad universitaria, que la universidad pública está atravesada por un momento muy complejo de desfinanciamiento educativo, salarios docentes, salarios no docentes, como mínimo, y después otras cuestiones más estructurales que no es momento para plantearlas ahora. Será debate que tendremos inclusive en las distintas comisiones, con los distintos docentes, pero recién venimos de una reunión de cátedra y estamos reevaluando algunas cuestiones de nuestro calendario académico para ver cómo hacemos para poder seguir llevando adelante las clases no digo con normalidad, pero sí con los contenidos necesarios para que ustedes puedan incorporar los conocimientos necesarios para poder aprobar la cursada y la materia. Seguramente tendremos también alguna eh, eh, interacción en lo que nosotros llamamos un aprendizaje más híbrido presencial y probablemente algún vínculo a distancia. Bueno, muchos transitamos la pandemia y sabemos cómo hacerlo si las circunstancias así lo indican, ¿eh? Pero bueno, esto es simplemente a modo introductorio, pero a partir de esto vamos a plantear en esta clase cómo concebimos la planificación territorial, desde qué mirada, desde qué enfoque global, desde qué posicionamiento teórico e ideológico pensamos la materia y cómo queremos transmitirla y tratar de hacer un esfuerzo conjunto de interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, en primera instancia nos presentamos. Quien les habla soy Diego De Lucchi, profesor titular de la cátedra, conjuntamente con el arquitecto Horacio Martino, que es el otro profesor titular, y por acá anda Laura On, que es nuestra profesora adjunta de la cátedra. Luego, al final de la clase, vamos a contar el resto del plantel docente en términos de JTP y en términos de docentes por nivel. Bueno, la estructura de la clase de hoy está planteada, por un lado, en términos de nuestra presentación como cátedra. Vamos a ver algunas filminas al respecto. Luego plantearemos, lo va a plantear Horacio Martino, Chacho, todo el mundo lo conoce por Chacho, pero formalmente Horacio, que va a dar el enfoque conceptual, desde qué
desde qué mirada nos planteamos en la enseñanza de la planificación territorial. Luego plantearemos los objetivos pedagógicos en términos de implementación de objetivos y de estructura de los trabajos prácticos de los 3 niveles de la cursada. Una mención sintética hacia nuestro enfoque en términos de la enseñanza y la articulación de la enseñanza con la investigación y la extensión, que son los pilares básicos de la enseñanza universitaria, de la mirada académica de la universidad pública. ¿Cuáles son nuestros criterios de evaluación y de comunicación entre ustedes y nosotros? Y vuelvo a decir, dadas las circunstancias recién mencionadas, es importante el vínculo y la comunicación, que de hecho ya la están teniendo a través de nuestros sitios web, entre ustedes y los docentes de los distintos niveles, ¿verdad? Y finalmente, algunas consignas o preguntas de reflexión para dejarlos pensando un poquito para la clase que viene. Esta sería un poco la estructura que hemos planteado. En primera instancia, ¿quiénes somos? Dentro de entender a la universidad pública como el actor clave en la formación, en la enseñanza y en la impartir conocimientos y tratar de que ustedes salgan formados en términos disciplinares y que puedan ejercer la profesión de arquitectos o de planificadores. Reivindicamos el rol de la universidad pública, abierta, gratuita, inclusiva y de calidad, y ese es el marco que nos guía para la enseñanza, ¿verdad? Y saber que nosotros, la cátedra, en su conjunto, viene desarrollando esta materia desde el año 2003, a la fecha. Han pasado distintos profesores, algunos que ya se han jubilado, otros que estamos ahí promediando y gente más joven, pero que venimos trabajando en la problemática de la planificación territorial desde lo académico, desde la investigación y también desde la experiencia profesional. Todos, en algún sentido, con roles más de investigación, con roles, digo, el equipo docente, más de gestión o con roles más profesionales, trabajamos en el territorio y nuestra propia experiencia la entendemos como útil para que ustedes, para poder interactuar con ustedes y transmitir esta experiencia desde lo práctico, pero también desde lo teórico, porque la actividad práctica, el trabajo de campo, el trabajo en los barrios, con municipios, con el Estado, nos permite revisar las teorías y profundizar y reciclar o repensar esas teorías que después se imparten en la enseñanza de grado. Y estos desafíos son los que nos motivan para llevar adelante la materia, que en términos pedagógicos nos interesa introducirlos a ustedes para que sean estudiantes que tengan compromiso social en la producción del conocimiento, eh, tratando que la agenda académica converja con las necesidades y las demandas de nuestra sociedad, hacia un desarrollo como una especie de aspiración, que siempre lo van a escuchar mucho, aspirando hacia una sociedad que tenga un desarrollo sustentable con igualdad e inclusión social. Esto es nuestro objetivo. Todo lo que hagamos, desde el punto de vista de la intervención territorial, debe perseguir este objetivo como tema que nos guía en el quehacer. Pero básicamente entender, ustedes y nosotros, que nos estamos formando, porque también los docentes se forman en la interacción con ustedes, nos estamos formando en la universidad pública, cuyo objetivo es justamente estar atentos a las demandas de nuestra sociedad, en el hoy y aquí. Eso es importante desde el punto de vista del desafío pedagógico y desde el punto de vista del desafío disciplinar también, tener que formar gente que tenga conciencia desde el punto de vista de la mirada ambiental, ecológica, la mirada de la sustentabilidad como concepto que luego lo vamos a desarrollar, tratando de aspirar a la producción de mayor igualdad y la producción de una ciudad de derechos,
¿eh? Eh, Básicamente atendiendo a estas problemáticas que hoy implica un desafío muy fuerte. Estamos atravesando desde el punto de vista de la disciplina, ahora Chacho lo va a desarrollar con profundidad, desafíos muy importantes en términos de desarrollo urbano, sustentable y hoy por hoy inequitativo, insustentable y desigual. Nuestras ciudades tienen ese problema y este es el desafío, cómo revertimos ese proceso y desde ese punto de vista vamos a atacar las distintas dimensiones que interactúan en el desarrollo territorial, en esta mirada compleja de la planificación de la ciudad, donde no solamente la mirada está en lo físico, sino que también está en las otras dimensiones que se conjugan e interactúan para poder entender y comprender la noción de ciudad y territorio, que es la dimensión ambiental, social, económica, institucional, cultural, y de esas distintas miradas es que abordamos nosotros la disciplina. Pero en términos concretos y de alguna manera traduciendo, o mejor dicho, explicitando lo que fue nuestra propuesta pedagógica. Ustedes saben que con Horacio concursamos esta materia hace un par de años, con lo cual hemos planteado una serie de desafíos en términos contextuales, conceptuales y teóricos que queremos rápidamente transmitirle a ustedes para ver desde qué mirada, desde dónde nosotros abordamos la problemática de la disciplina. Chacho. Hola, buenas tardes. Bueno, esta parte de la clase trata sobre el abordaje conceptual de la cátedra, partiendo de comprender cuáles son las tendencias y los desafíos de las ciudades, tanto en el contexto global como en Argentina y América Latina. Y en ese sentido, a nivel global, una de las tendencias demográficas más importantes es el crecimiento de la población urbana. Actualmente el 55% de la población vive en ciudades y se proyecta para 2050 que casi el 70% de la población sea urbana, con lo cual 7 de cada 10 habitantes vivirán en ciudades, cosa que se convierte obviamente en un desafío para la planificación. Otro tema importante es la alta productividad de las ciudades, es decir, a nivel mundial las ciudades son motores de crecimiento económico y desarrollo, generando valor y puestos de trabajo. De hecho, aunque las ciudades concentran solo el 55% de la población, generan el 80% del PBI mundial. Y este es un fenómeno interesante de entender que en América Latina, contrariamente, si bien tiene el 80% de su población urbana, las ciudades generan o producen el 65% del PIB regional. Con lo cual coexiste una elevada tasa de urbanización, pero con bajo nivel de crecimiento económico y desarrollo. Otro tema muy importante que impacta de manera creciente en las ciudades y sobre todo en la sostenibilidad es el cambio climático, que no solo se manifiesta a través del aumento de la temperatura media, que es una tendencia que se viene dando, sino también mediante la intensificación del comportamiento extremo del clima, que determina precipitaciones intensas que provocan ciudades, como fue el caso de Bahía Blanca en el 2025, y cada vez que doy esta charla, siempre en los días anteriores se produce un fenómeno de este tipo. Por ejemplo, este fin de semana fue en Tucumán con 3 muertos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que es prioritario de incorporar también a la agenda de la planificación urbana territorial.
Otro tema importante a nivel global es la cuarta revolución industrial, que está asociada a la transformación que todos percibimos en tecnología y digital. Esto que tiene que ver con avances, no sé, en inteligencia artificial, en Internet de las cosas, en Big Data, que bueno, aportan distintas herramientas que son clave para la planificación, para la toma de decisiones y para la gestión más eficiente de las ciudades. Finalmente, a nivel global, la crisis ambiental, energética, vinculado a los conflictos bélicos que se están desarrollando y alimentaria, lo que hacen es poner en cuestión el actual modelo de desarrollo capitalista y sus patrones de producción en consumo, comprometiendo el futuro de las ciudades. En el caso de nuestra región y Argentina, también se verifica un creciente proceso de urbanización, mayor aún que el nivel mundial, ya que América Latina tiene un 80% de su población urbana, siendo la región en desarrollo más urbanizada del mundo, y Argentina con el 94% de su población urbana, después de Uruguay, es el segundo país del continente más urbanizado, con lo cual hay un escenario de alto grado de urbanización que plantea nuevos desafíos, ¿no?, para la planificación urbana territorial de la región. Otra característica es la profundización de las desigualdades territoriales, que se expresa en dos formas. Por un lado, hay una fuerte concentración de población y de actividades económicas, fundamentalmente en las áreas metropolitanas, y grandes brechas en las condiciones de vida entre territorios y hacia adentro de los territorios. Y eso marca la necesidad de llevar adelante políticas que promuevan un mayor equilibrio y una mayor equidad en cuanto al desarrollo urbano territorial. Asociado a estas desigualdades, aparece muchas asimetrías en términos de desarrollo territorial y de acceso a las oportunidades urbanas, y eso se expresa en la fragmentación sociourbana. Perdón. Bueno, que está ligado a varios aspectos, como es la segregación socioespacial de las ciudades, el acceso inequitativo a las oportunidades urbanas y las condiciones del hábitat y de la vivienda desiguales, ¿no? Como podemos ver en este caso, el ejemplo en Buenos Aires, el barrio Carlos Mujica, ¿no?, la barrera del ferrocarril y bueno, la ciudad de Buenos Aires. Y estos sectores tienen cada uno distintos accesos. Algunos autores plantean que existen los sectores de menores ingresos, sectores pobres, se asientan tanto en villas como asentamientos, en los sectores de ingresos más altos en barrios cerrados, y hay zonas intermedias entre los sectores ricos y pobres. Y bueno, esto obviamente también plantea un desafío muy importante, que es el de políticas de integración sociourbana, ¿no?, que promueva esta igualdad de oportunidades, la inclusión social y sobre todo un acceso equitativo a los servicios urbanos. Em, Después, otro tema que es estructural y que tiene que ver con la fragmentación sociourbana es la producción de la informalidad urbana, ¿no? Ya en América Latina, desde hace unas décadas, el mercado informal de suelo se consolida como el principal motor de producción de la informalidad urbana. Esto tiene que ver con los mecanismos de acceso al suelo y la vivienda que tienen una incapacidad en los sectores de menores ingresos para acceder al mercado formal,
y eso configura en ciudades marcadas por la desigualdad, ¿no es cierto? Y por último, en el actual contexto, la ausencia del Estado y la pérdida de derechos. Esa ausencia del Estado se observa en las políticas de desarrollo territorial, en la paralización de la obra pública, el debilitamiento o directamente la desaparición de organismos de planificación que obviamente impacta negativamente en el desarrollo y la calidad de vida de los ciudadanos. Bueno, esto me olvidé decirlo, esta es la expresión o la manifestación de las desigualdades, ¿no? De la producción de la informalidad urbana en el territorio. Nosotros ahora vamos a contar que vamos a trabajar en este sector. Fíjense la cantidad de urbanizaciones informales que existen, ya sean en distintas tipologías, ya sean asentamientos precarios o villas. Bueno, y este panorama, digamos, de la situación global y de nuestra región nos plantea enormes desafíos, entre ellos repensar el actual modelo de desarrollo de desigualdad, replantear las teorías y las herramientas más adecuadas a las necesidades de nuestra región de América Latina y de Argentina, debatir una nueva agenda urbana y definir un modelo de desarrollo sustentable con igualdad e inclusión. En nuestro caso, nuestro marco conceptual lo estructuramos en cuatro ejes. Uno, la noción de territorio y su desarrollo, la sustentabilidad con igualdad e inclusión, la construcción de una nueva agenda urbana y el enfoque estratégico. Esos serían los cuatro ejes conceptuales. En relación al primero, es decir, la noción de territorio y de desarrollo, lo consideramos al territorio como un sistema complejo, ¿no? De alto orden, emergente del paro del binomio sociedad-naturaleza, y a la planificación como un proceso de carácter técnico-político que aborda la intervención concreta en el territorio básicamente como herramienta de transformación, ¿sí? Y sostenemos una visión sistémica respecto de la estructura de las ciudades y los territorios y un enfoque dialéctico acerca de los procesos y los actores que impulsan y explican su transformación en el territorio. Y estos conceptos que ustedes ven acá, el de polis, civitas, urf y oikos, bueno, de alguna manera expresa o permite comprender esa complejidad, esa realidad compleja que se expresa en el territorio, ¿no? La polis, entendida como la ciudad como espacio de disputa del poder y de derechos, la civitas, la ciudad entendida como producto social, la URSS, que sería la ciudad como hecho físico, y oikos, que significa griego, sería la unidad, en griego significa hogar o casa, como la unidad básica de la vida socioeconómica, que plantea a su vez la relación entre la arquitectura y la ciudad, ¿no? Como un par dialéctico. Después, lo que da soporte a todas esas relaciones es la estructura urbana, ¿no? Que adopta distintas formas o distintas configuraciones. Como ven, bueno, estos son distintos ejemplos, ¿no? Una configuración radiocéntrica, semiradiocéntrica, lineal, policéntrica, o la ciudad latinoamericana desigual, caracterizada por ahí por un núcleo central, una periferia, muchas veces siguiendo los ejes de accesibilidad a ese núcleo central, y después urbanizaciones dispersas en el territorio, ¿no? América Latina y particularmente Argentina se caracteriza por una dispersión en su crecimiento urbano. Y en relación al concepto de desarrollo territorial y urbano que vamos a manejar, si bien no existe un único concepto respecto del concepto de desarrollo, podríamos
para la asignatura, asociarlo a un proceso multidimensional cuando hablamos de desarrollo territorial, pensando en Plan 2, involucraría a las dimensiones social, económica, urbana, ambiental, política y cultural, y que abarca tanto al espacio urbano como al espacio rural con el propósito de mejorar la calidad de vida de la comunidad. Y cuando entendemos al desarrollo urbano, si bien también lo concebimos como un proceso multidimensional, ponemos el acento en las dimensiones que hacen a la dinámica urbana, ¿no? Y cuyo objetivo es que las ciudades se adecúen a las necesidades y los derechos de los ciudadanos. Bueno, en relación a la noción de sustentabilidad, que es un tema que atraviesa de alguna manera a todos los niveles, compartimos con Guimaraes, como ven la definición, esa noción de sustentabilidad entendida como un nuevo paradigma que pone a los seres humanos en el centro del proceso de desarrollo, pero al mismo tiempo integra el desarrollo sustentable, social, económico, urbano, ambiental y político-cultural. Y considerando los fenómenos globales que afectan la sostenibilidad de las ciudades, planteamos la necesidad de incorporar, este es un tema importante, a las estrategias de desarrollo urbano, la acción climática, ecológica y ambiental. Y también en ese sentido y relacionado con esto, buscar una relación más equilibrada con la naturaleza, es decir, incorporar a la naturaleza, al verde urbano y a los espacios naturales como una dimensión más o como parte del sistema urbano, entendiéndolo como un nuevo hábitat que sea más ecológico. Y bueno, y en el contexto de esta creciente desigualdad que planteábamos en América Latina, en relación a estas desigualdades, planteamos un cambio hacia un nuevo paradigma que reconoce a la ciudad como un macrobién público con igualdad de derechos, ¿no? Garantizando el derecho a un hábitat digno, tanto urbano como rural, en nuestro país. En relación esa es la incorporación de una relación más equilibrada en la naturaleza. Este es un ejemplo de Barcelona, del Plan del Verde y la Biodiversidad, que incorpora corredores ambientales, ¿no? Dentro de la ciudad y tiene el objetivo de incorporar a la naturaleza dentro del sistema urbano. En relación a construir una nueva agenda urbana, coincidimos con Abramo, con esta definición de definir una nueva agenda que gira en torno a la ciudad de derechos y a la definición de un nuevo pacto urbano según los principios de redistribución de la riqueza, justicia urbana y participación democrática. Lo que quiere decir este concepto es que no solo la nueva agenda tiene que considerar el acceso a un hábitat digno, es decir, el acceso a la vivienda, el acceso al equipamiento y el acceso a las infraestructuras, sino también la distribución equitativa e igualitaria de la riqueza urbana, ¿no? Para poder eliminar la desigualdad sociourbana que tienen nuestras ciudades. Y bueno, y planteamos distintos principios, ¿no? Para debatir de que forman parte de de esta nueva agenda urbana. Por ejemplo, impulsar políticas para el desarrollo sostenible con justicia socioespacial, capaz de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Eso procuramos que sea un debate a través del debate y la participación, la coproducción de, de los ciudadanos y los actores sociales, que en definitiva son los que determinan los procesos de transformación del territorio, fortalecer el rol del Estado en la producción del crecimiento urbano y del suelo urbanizado. Eh, Obviamente el rol del Estado en la producción de la ciudad es fundamental. Debatir la manzana como
como genoma urbano, es decir, como unidad básica que estructura una ciudad, como por ejemplo en La Plata, ¿no? Cuya manzana es fundamental en la organización del casco urbano fundacional, y eso implica discutir, bueno, la relación entre lo público y lo privado, la unidad formal, las alturas, la homogeneidad de las manzanas, la densidad, los usos, entre otros indicadores, tendiendo, en función de los problemas que tenemos de crecimiento, a un modelo más compacto y de usos mixtos. En relación al tema de la producción de la ciudad informal, revertir esa dinámica que generan los mercados informales de suelo, conformando una ciudad más compacta y de usos mixtos, como le decía, promover una política integral de vivienda que incluya fundamental instrumentos de acceso al suelo y a la vivienda adecuada y asequible, es decir, que todos los sectores de la población puedan acceder por sus propios medios. Fíjense este conjunto de vivienda, este tema de la vivienda social de Vladimiro Acosta desde el año 1960, o sea que es un tema que es una deuda social ya desde hace 65 años. Promover planes de espacio público y de paisaje urbano de calidad, este es el caso de la Supermanzana en el ensanche de Barcelona, que es un buen ejemplo. Otro tema muy importante es el tema de la movilidad, para promover un nuevo paradigma de la movilidad que plantee acceder a las oportunidades urbanas, como ven, con prioridad en los modos que generan menos contaminación. Estos son los globos que indican la cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero que generan los distintos modos, entonces, y lo que está abajo es el espacio que ocupan en la ciudad. Entonces, promover aquellos modos que ocupan menos espacio y que provocan menos emisiones, como son los peatones, los ciclistas y el transporte público. Por otro lado, como les decía, hoy incorporar la acción ambiental, ecológica y climática, fomentando la resiliencia frente al cambio climático y los desastres naturales. Y otro tema importante es la gobernanza, o sea, pensar nuevos modelos de gestión que incluya la perspectiva de género como una política que atraviesa a todas las dimensiones, y eso implica definir un marco estratégico de actuación, es decir, definir una visión, las estrategias para alcanzar esa visión, un modelo de desarrollo con sus objetivos particulares, nuevos instrumentos, ya sean instrumentos de acción directa, como son los planes de desarrollo que van a formular en Plan 2, o los planes urbanos de desarrollo urbano o de ordenamiento urbano que van a formular en Plan 1, instrumentos de acción indirecta, como es la normativa, para construir una normativa adecuada a las necesidades de nuestro siglo, incorporar los instrumentos de gestión urbana, sobre todo los que tienen que ver con el acceso al suelo y la vivienda, y esto último que les decía, incorporar la gestión ambiental, ecológica y climática, ¿no? A través de, bueno, hay distintos instrumentos, como por ejemplo los planes de acción climática o los planes ecológicos y ambientales. Y todo bajo un modelo con participación democrática y comunitaria. Bueno, y esto para terminar, que también es un concepto que venimos trayendo en la cátedra desde hace mucho, que es el tema del enfoque estratégico. Nosotros consideramos que el pensamiento estratégico, la planificación estratégica es una herramienta adecuada para gestionar el desarrollo sustentable con igualdad e inclusión. Y el concepto en ese sentido fue como evolucionando de planificación estratégica, pasó al de gestión estratégica. Esto quiere decir no solo concebir un plan, sino entender
el plan y cómo se gestiona, y posteriormente pasó al concepto de pensamiento estratégico. Ese pensamiento estratégico plantea un doble reto, que es actuar en el corto, el mediano y largo plazo. Ahora se los explico qué quiere decir eso. Y al mismo tiempo que el plan sea una herramienta flexible que permita ir incorporando los cambios constantes que se van dando cada vez más rápido en el mundo, ¿no es cierto? Para ello, el pensamiento estratégico plantea estos tres pilares, que son pensamiento, plan y proyecto. Pensamiento está bastante bien explicado en este concepto de Peter Drucker, que es muy viejo, pero que es bastante ejemplificador, que dice: la planificación no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. ¿Qué quiere decir eso? Es que el pensamiento estratégico es actuar hoy pensando en el futuro deseado, y ese camino se construye estratégicamente con una estrategia y con acciones del día a día hacia ese objetivo deseado de desarrollo, ¿sí? Por eso es una articulación, un desafío de actuar en el presente, o sea, en el corto plazo, pero pensando en el mediano y en el largo plazo. Esa reflexión que nos obliga, esa capacidad que tiene la planificación estratégica de visualizar e imaginar el futuro deseado y de ir construyendo ese camino para alcanzarlo, bueno, también tiene un componente importante, que es el plan. O sea, ese pensamiento se traduce en un plan que tiene ese marco estratégico que les explicaba, y después acciones concretas, fundamentalmente los proyectos, que son los que ustedes van a formular y que es la principal herramienta de transformación y acción, ¿no? O sea, los proyectos son, en definitiva, las acciones que permiten cambiar la realidad. Y por último, bueno, un tema muy importante es la concurrencia. Concurrencia en estos cuatro sentidos, ¿no? La multiactoral, es decir, entre los actores sociales que forman parte de la ciudad, tanto el sector público, privado y las organizaciones sociales y comunitarias. Multinivel, o sea, es muy importante la articulación entre el nivel municipal, el nivel provincial y el nivel nacional. Intersectorial y multidisciplinar. Esto en general hay una tendencia a pensar la ciudad por sectores, ¿no es cierto? En cambio, buscamos una mayor concepto de integrar las distintas dimensiones que hacen al desarrollo, y en ese sentido aportan todas las disciplinas, ¿no es cierto? Y territorial, que es pensar no solo en la escala local que me toca intervenir, sino pensar en el desarrollo regional, es decir, ya pensar en toda la región que forma parte de una conurbación, como por ejemplo el Gran La Plata. Nuestro caso, no tiene mucho sentido pensar aisladamente el desarrollo de La Plata, Berisso y Ensenada, sino como ya la ciudad funciona como un área metropolitana. Entonces, bueno, el desafío es justamente pensar en esa escala territorial para pensar el desarrollo. Y esto que yo vengo insistiendo bastante a lo largo de los años, es un tema que es metodológico, pero es bastante importante desde mi punto de vista, que es que para abordar cualquier proceso de planificación, uno primero tiene que tener un marco conceptual. Es decir, tiene que definir distintos principios y valores que son los que me van a definir desde qué mirada, desde qué anteojos, desde qué teorías y conceptos voy a abordar el territorio, ¿sí? O sea, y eso se mide y se analiza a través de la aplicación de indicadores objetivamente medibles. Es decir, los indicadores son los que me permiten verificar
cuál es la situación actual, medirlo y a su vez plantearme una situación objetivo, ¿sí? En términos de valores. Y bueno, yo parto ante determinada dimensión en el 2026 con esta situación y mi deseo es que dentro de 5 o 6 años, vamos a suponer en el 2030, ese valor se modifique obviamente con planificación en sentido positivo. Y un poco está planteado, este es el modelo síntesis del urbanismo ecosistémico, ¿no? Que bueno, plantea una serie de conceptos, plantea 15 principios y valores, y esos principios y valores se traducen en una serie de indicadores que me permiten medir la situación actual y medir cómo voy en el camino hacia alcanzar la situación objetivo, ¿no? Esto que está en verde es el cumplimiento de determinados indicadores. Lo que insisto yo en plantear es que cuando uno va a abordar un proceso de planificación, siempre tiene que definir el marco conceptual desde el cual yo voy a analizar. A modo de ejemplo, yo les comentaba en el tema movilidad, si yo priorizo que la movilidad sea con los modos más limpios y que ocupen menos espacio, dando prioridad al peatón, los ciclistas y el transporte público, entonces voy a procurar en el análisis del reparto de los distintos modos de transporte, bueno, que el auto particular tenga menor porcentaje que estos tres, ¿no? Es decir, que los modos más limpios y que ocupan menos espacio sean los dominantes. ¿Esto desde dónde? Y bueno, desde el enfoque de la movilidad sostenible. Lo que pasa es que si yo no planteo previamente cuál es ese enfoque, después no lo voy a poder medir y no voy a saber si pude lograr cumplir con el objetivo. Y este es un ejemplo de un indicador, ¿no? Respecto de movilidad. Los indicadores pueden cambiar, o sea, no es que todos tienen que seguir estos indicadores. Cada uno en función del marco teórico que tenga conceptual va a tener sus indicadores. Pero, por ejemplo, en el caso de este ejemplo de Salvador Rueda, el urbanismo ecosistémico, bueno, elige estas dimensiones, entonces le interesa analizar cuáles son los modos de desplazamiento de la población, esto que les decía recién, y bueno, y plantea un objetivo mínimo que sea entre el 20 y el 15% de los viajes por habitante por día sean en vehículo privado, ¿sí? Después, por ejemplo, plantea o considera importante cuál es la proximidad a las redes de transporte alternativo al automóvil, por ejemplo, el transporte público y la red ciclista, y plantea que un mínimo del 75% de la población, y entre el 75 y el 100, tenga cobertura a menos de 300 metros, ¿sí? O sea, que le quede a menos de 300 metros el acceso al transporte público o el acceso a una red ciclista. O el espacio que tiene una ciudad exclusiva para peatones y espacio de convivencia o espacio público, y plantea que el espacio de toda la superficie viaria total, entre el 60 y el 75%, tiene que ser espacios para los peatones o espacios de convivencia o espacio público. ¿Me explico? Entonces esta es la forma de unir y de abordar un proceso de planificación, es decir, desde un marco conceptual, esta es un poco la actividad o el objetivo prioritario de teorías territoriales, ¿no? Que ustedes a través de los distintos trabajos prácticos puedan consolidar una serie de conceptos que en plan 1 y plan 2 le permita abordar los procesos de desarrollo. Y en plan 1 y en plan 2, a partir de ese enfoque conceptual donde priorizarán determinadas dimensiones, van a priorizar determinados indicadores para medir la situación actual y sobre todo para plantearse una situación objetivo. Bueno, pasamos un poco ahora a los objetivos generales de la materia. Bueno, yendo más a la cuestión
pedagógica, de cómo estos conceptos que recién planteaba Chacho se puedan traducir en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los tres niveles. En primera instancia es interesante. ¿Cuál es saber un poco dentro del plan de estudio de la materia, de la carrera, mejor dicho, cómo se inserta nuestros tres niveles de la materia de planificación territorial, ¿verdad? Y de alguna manera, de qué antecedentes tiene, de dónde se nutre y qué aportes tiene a la formación integral del arquitecto, de ustedes como profesionales. Es interesante, digamos, ustedes ya recorrieron, sobre todo los chicos que arrancan teorías territoriales, recorrieron teoría 1 y 2, que tiene que ver con la visión más arquitectónica y más de la relación de la arquitectura con el urbanismo. Ahora vamos a profundizar esas temáticas en términos del enfoque recién planteado, que nos interesa que ustedes tengan, que va a ser de alguna manera una introducción, eh, un marco teórico introductorio para poder entender las dimensiones y la complejidad de la ciudad y del territorio, y luego las dos asignaturas de planificación territorial 1 y 2, donde sí intervenimos concretamente en un área de trabajo determinada y que de alguna manera eh, nuestra intención es transformar ese territorio aspirando a cumplir los objetivos planteados y en articulación franca con, obviamente, taller de arquitectura, sobre todo en los años superiores, donde en la arquitectura también ven las problemáticas urbanas, y también con, con los talleres de historia, porque el contenido de historia de la arquitectura y del urbanismo nutre permanentemente a nuestra materia y viceversa, ¿verdad? Y en términos de objetivos, a partir de esta inserción de la materia del plan de estudios, nos planteamos desde la propuesta pedagógica preparar al estudiante para la comprensión integral de los procesos de producción del espacio urbano y regional, para aportar sus conocimientos al proceso de co-construcción de políticas, planes y proyectos urbanos y territoriales. Es importante remarcar el concepto de co-construcción porque lo tenemos que hacer en concurrencia con lo que recién señalábamos, ¿no? En concurrencia con otros actores, con otras visiones, con distintas disciplinas, ¿verdad? Y en ese sentido entendemos al taller como una unidad vertical en un proceso de acumulación de conocimiento donde teorías territoriales, que básicamente tiene esa función introductoria, va a trabajar en todas las escalas, pero al mismo tiempo va a trabajar en todos los conceptos desde el punto de vista introductorio, desde la visión de ciudad, qué entendemos por ciudad y territorio, cómo fue, de una mirada, si quieren, más histórica, la evolución de las teorías urbanas y del urbanismo, por lo menos a partir de la revolución industrial. ¿Cuál es la problemática de nuestra realidad, del hoy y aquí, de la Argentina, de la ciudad latinoamericana, de la región metropolitana, de nuestro territorio? Y finalmente poder abordar la agenda actual, las problemáticas y las discusiones de este momento en términos de enfoque, que es lo que nos interesa que los chicos de teorías comprendan y adquieran conocimientos que les permita abordar de la mejor manera las instancias de Plan 1 y Plan 2, donde en Planificación Territorial 1 vamos a trabajar la escala barrio-ciudad, principalmente, con una mirada que tenga que ver fundamentalmente con la idea del plan urbano, del plan estratégico urbano, que tendrán, después lo vamos a desarrollar mejor, pero 2 momentos en el año. Consideremos y repasemos que teoría es una materia cuatrimestral, termina esta primera parte del año, y planificación territorial 1 y 2 duran todo el año, tendrán 2 momentos, uno vinculado a la comprensión del problema, la mirada diagnóstica del territorio bajo análisis, que insisto, en el caso de Plan 1, será una localidad o un barrio dentro de un sector de trabajo, y luego se trabajará la cuestión propositiva, proyectiva, la formulación de un plan de desarrollo urbano y
poder avanzar en lo que es también la formulación de proyectos específicos, dado que la materialización de un plan, la tangibilidad de un plan y de su propia gestión es el proyecto urbano, ¿verdad? Tenemos que llegar a esa instancia. En planificación 2, la escala cambia, la complejidad también, el enfoque dimensional también. Recién decíamos que Plan 1 tiene un enfoque más vinculado a la cuestión urbana y la relación con la ciudad, y en planificación 2 es un enfoque más integral, es un enfoque que tiene que ver con la relación con la región. Vamos a analizar la problemática de nuestra región metropolitana, ¿verdad? Y multidimensional en términos de enfoque que barra también, obviamente, la visión sistémica en términos de enfoques ambientales, sociales, económicos, culturales, institucionales. De cualquier manera, siempre, lo que es la barra pintada de naranja, es como de alguna manera la apoyatura teórica. Va a haber fuerte actividad más práctica en el territorio, en los trabajos prácticos, pero siempre desde teorías y durante el desarrollo de Plan 1 y Plan 2, la presencia de la apoyatura teórica e instrumental va a ser permanente para que ustedes puedan siempre interactuar la práctica con la teórica, con la teoría, ¿verdad? Y por supuesto, tratar de establecer los vínculos desde el punto de vista vertical, de poder, inclusive veremos este año con las complejidades que recién señalábamos del año, poder hacer talleres verticales que se puedan juntar estudiantes de Plan 1, Plan 2 y teorías para poder sacar conclusiones conjuntas en términos diagnósticos y propositivos. Pero esto de alguna manera es el planteo general, y yendo en particular por nivel. En el caso de teorías, nuestro objetivo es introducir a los estudiantes en el conocimiento y comprensión de las teorías que influyeron en la evolución del urbanismo, esto por lo menos desde la revolución industrial de esta parte, y sirva de base para abordar Plan 1 y Plan 2 en la práctica del proceso de planificación urbana y territorial en las distintas escalas, barrial, local, regional, etc. Ahora vamos a ver de qué se trata esto que estamos diciendo. Lo planteamos en módulos, en realidad son 3 módulos que estamos planteando para el desarrollo de teorías. Un primer módulo de introducción conceptual a la ciudad y el territorio, de alguna manera lo que recién Chacho explicitó, sintéticamente poder desarrollarlo un poco más en términos de entender la complejidad urbana, el concepto de ciudad, estructura de componentes, la relación región-territorio, urbanismo, planificación, etcétera. Luego un segundo módulo más de introducción a la evolución histórica del concepto del urbanismo a partir de la revolución industrial, las ciudades postindustriales, bueno, toda la evolución que ustedes por ahí están viendo o han visto también en historia, los modelos urbanos del movimiento moderno, casos de estudio. Vamos a focalizar en distintos casos de estudio que son paradigmáticos y que de alguna manera nos sirven para entender cómo evoluciona el concepto urbano y el tema de la planificación. Luego, el tercer módulo tendrá 2 submódulos, uno vinculado a nuestra realidad, a focalizar esta problemática general de las teorías urbanas en nuestro territorio de Argentina, y entonces vamos a ver los procesos de expansión de los grandes aglomerados de Argentina, el caso particular del AMBA y también nuestra región, porque en esta región, en el Gran La Plata, es donde trabajaremos todo el año, sobre todo en Plan 1 y Plan 2, pero el aporte de estudiantes de teorías es entender cómo es ese territorio desde su fundación a esta parte para luego poder profundizar y entender los procesos del modelo actual que tiene nuestra ciudad, que después Laura va a explicar con mayor profundidad. Y finalmente, lo que decíamos, repasar nuestro enfoque en términos de planificación, el pensamiento estratégico, que recién señalamos nuestro enfoque de cómo entender a la planificación, y la nueva agenda, las problemáticas actuales, que recién Chacho señalaba en términos de sustentabilidad, igualdad, cambio climático, lo que hoy por hoy está presente y que nos tensiona y nos obliga a tomar posición como cátedra, también ustedes como estudiantes avanzados y futuros profesionales respecto de cómo encarar estas cuestiones, ¿verdad?
En el caso de planificación territorial 1, la idea es incorporar estos conocimientos teóricos adquiridos en teorías con metodologías e instrumentos para encarar a partir de la práctica de procesos de planificación las transformaciones a nivel de la escala barrio y ciudad, las transformaciones a partir de poder desarrollar en términos diagnósticos y propositivos propuestas vinculadas a un plan de reestructuración urbana en escalas más acotadas, donde la mirada va a estar puesta siempre en la cuestión urbana, sin desconocer, obviamente, el resto de las dimensiones que interactúan. Desde ese punto de vista, la estructura planteada para el año, luego, cuando vayamos a cada nivel, los JTP de Plan 1 y Plan 2 van a explicitar sobre todo lo que concierne al primer módulo, el trabajo práctico que estamos arrancando a partir del día de hoy, pero que tendrá básicamente una mirada diagnóstica en términos de entender el área de trabajo, en términos de estructura física, de delimitación de las áreas barriales, la construcción de ese diagnóstico a partir de ciertas metodologías y herramientas que vamos a plantear, y a partir de eso poder arribar a una síntesis diagnóstica utilizando el concepto de árbol de problemas, síntesis diagnósticas que permitan entender y posicionarse en términos diagnósticos de cuál es el problema del área de trabajo, siempre, como decíamos, desde una visión ideológica, siempre nos interesa que ese producto diagnóstico, es entender el problema de ese territorio, esté basado en las preocupaciones que ustedes mismos traen desde la mirada ambiental o desde la mirada más social o más de infraestructuras, con los acentos que ustedes le quieran poner a partir de la intencionalidad que ustedes ven en el desarrollo de ese diagnóstico. Luego, a partir de entender estas problemáticas, en la segunda parte del año formularemos el plan estratégico urbano-barrial, ¿verdad? En términos de, primero, su estructura. Nosotros hablamos del el plan a partir de poder desarrollar su árbol estratégico, entendiendo las tendencias que surgen del propio diagnóstico y poder formar el plan de desarrollo urbano en sus distintas dimensiones y ejes, ¿verdad? Para luego avanzar en la profundización de los proyectos que integran ese plan. En plan 2, nuestro objetivo es introducir estos conocimientos a partir de la práctica en planificación estratégica territorial, en las escalas local y regional. O sea, hay un salto de escala y salto dimensional y de complejidad, ¿no? Miraremos el territorio desde la escala regional, en particular vamos a abordar la problemática del AMBA, del área metropolitana, donde está inserta nuestra región y nuestra área de estudio. Ahora después vamos a ver de qué se trata eso, y poder involucrar en la práctica, en el desarrollo metodológico, tanto diagnóstico como propositivo, las distintas dimensiones que interactúan en el concepto de territorio, para poder abordar justamente un desarrollo durante el año. Entendamos que el proceso arranca ahora y termina a fin de año, ¿no? Arrancamos ahora con entender la problemática en términos diagnósticos, ¿no? Desde la mirada regional, análisis del sistema regional, la construcción del diagnóstico urbano territorial, que será parte de este primer semestre, y luego la construcción, la formulación del plan estratégico territorial del área que ahora vamos a explicitar con mayores detalles, y que nos permita formular a partir de ese diagnóstico un modelo territorial deseado, poder identificar objetivos a partir de estos conceptos que recién señalamos, siempre apuntando a un desarrollo sustentable con igualdad e inclusión, siempre presente ese concepto, y vamos a entender que el área de trabajo tendrá una simultaneidad de problemáticas, de fortalezas y debilidades. No es todo problema, seguramente habrá temas interesantes a rescatar y a potenciar dentro del área de estudio, pero también seguramente habrá muchos conflictos,
le pediríamos que lo identifiquen y que puedan formular programas y proyectos que atiendan a esa problemática a partir de ese modelo formulado y de los objetivos planteados. Y también insistiremos en poder formular algunos de los proyectos que integran ese plan, porque nos interesa la gestión, esto que recién Chacho señalaba. Planificación y gestión es un par imprescindible. No podemos planificar y luego ver de qué manera lo llevamos adelante. Esto de pensar en el corto plazo o accionar en el corto plazo pensando en el mediano y largo implica imaginarnos cómo se gestionan los proyectos que integran ese plan. Puede haber varios, 30, 40 proyectos que surjan de un plan. Bueno, tenemos que entender cómo eso es un instrumento de gestión de transformación. O sea, el poder transformar, pensar y accionar y pensar cómo llevarlo adelante es parte del proceso de aprendizaje. Desde ese punto de vista insistiremos entonces en esta última fase para que ustedes puedan aprender a formular proyectos de escala urbana y territorial. Dicho esto, le paso el micrófono a Laura On para que nos cuente el área donde vamos a trabajar. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bueno, estos son dos cartografías que contextualizan el Partido de La Plata, que es el lugar a donde vamos, el contexto donde vamos a trabajar. La mayoría de ustedes sabe que el Partido de La Plata está muy próximo al área metropolitana de Buenos Aires y es parte de la región metropolitana de Buenos Aires, separada por el Parque Pereira Iraola. Y toda nuestra red de conectividad tiene mayormente relación con la capital. Este es un plano del Partido de La Plata bastante actualizado, es una cartografía oficial, municipal, y este rectángulo que ven acá es nuestra área de estudio de este año, la cual les voy a explicar. Antes les voy a comentar que lo que ustedes ven acá, la mancha amarilla, las manchas, los polígonos rojos y los verdes son, la mancha amarilla es la urbanización al año 2024, es decir, la mancha ocupada con residencia y otros usos urbanos. Las manchas rojas son loteos ilegales, que no son loteos ilegales como las villas y asentamientos, sino que son proyectos, la mayor parte de barrios cerrados, que son ilegales, una buena parte de ellos, y en marrón se ven las villas y asentamientos. Les explico el área de estudio en los términos conceptuales en que el profesor Martino explicó lo que es la complejidad, porque para abordar la complejidad del territorio, que es lo que tienen que hacer en los trabajos prácticos y durante el año, hay que abordar la complejidad y para abordarla hay que tener herramientas conceptuales. Entonces, la principal herramienta conceptual para eso, para abordar el conocimiento del territorio que planteó el profesor Martino, es la estructura territorial de Horacio Capel, que plantea las categorías de oikos como soporte natural, civitas como la cuestión social y socioeconómica, urbs como la construida y polis como la dimensión política. Entonces, desde el punto de vista de lo social y socioeconómico, hacemos una descripción en relación a lo que es el Partido de La Plata, más allá de este sector, porque el sector de estudio se explica y tiene sentido en el contexto de esta ciudad. La ciudad de La Plata es una ciudad que tiene una matriz productiva basada en la administración pública y en la universidad. Tiene algunos enclaves productivos y en realidad la mayor parte de su actividad económica tiene que ver con servicios. Ahí está comercio, administración, educación, salud y otros. Y en esta cartografía de acá, lo que se muestra es
una representación espacial de la distribución de la población conforme a niveles socioprofesionales. Digamos que estos elementos representan, expresan esa dimensión económica y socioeconómica del área de La Plata. Respecto del OICOS y el URBS, es decir, el soporte ambiental que tiene que ver con lo natural y lo construido, lo natural es muy significativo en el Partido de La Plata y en particular en nuestra área de estudio. Tenemos una trama compleja de cursos, de arroyos, que tienen, hay una nueva cartografía oficial que consolidó la Universidad Nacional de La Plata junto con el CONICET, luego de proyectos de investigación que vinieron a posteriori de la inundación del 2013, y lo que ustedes ven acá son los cursos de agua con el entorno de territorio que se definió como territorio de peligrosidad, es decir, un territorio donde no hay que ocupar con viviendas, donde tienen que ser territorios con ocupación controlada o sin ocupación. Lo que se ve es que en la situación actual del territorio hay 48 barrios afectados por peligrosidad intermedia y hay 78 barrios afectados por peligrosidad alta. La peligrosidad alta es esa que no se puede ocupar. Por otro lado, en la cartografía lo que ustedes pueden ver en celeste son los bordes de peligrosidad media, y los azules de peligrosidad alta son azules donde no están ocupados y son rojos donde hay antropización y urbanización. En relación a lo construido, lo que se ve acá es una mancha de ocupación en gris, distinguiendo, como en el plano inicial, los predios que son barrios ilegales y barrios populares, y lo que se ve acá encima de la mancha gris es, por un lado, las redes sanitarias, la red de cloacas, que es la primera, que alcanza menos de un 40% de cobertura en el partido, y fíjense en nuestra área de estudio lo poco extendida que está, y la cobertura de agua, que en el partido de red de agua potable, que alcanza poco más del 60%. En todo este sector, el déficit habitacional que tenemos es de 20.560 viviendas, y en el sector de estudio que tenemos, que se inicia en el borde del casco y llega hasta la Ruta 2, donde tenemos sectores urbanos, periurbanos y rurales, tenemos 272.000 personas y 117.000 viviendas. Y tenemos una vivienda desocupada u ociosa de 2.000 unidades, 2.004 unidades, y parcelas vacantes equivalentes a 2.500. Es decir, la situación construida lo que evidencia es el nivel de vacancia y de falta de consolidación que tiene este territorio de desborde del casco con carencias de infraestructuras. Luego, desde la polis, del marco político, tenemos dos cuestiones. Por un lado, lo que es normativo, y por otro lado, lo que es la gestión. Lo normativo, tenemos una normativa reciente que establece las jerarquías de las vialidades actuales y cuáles vialidades futuras se van a construir. Acá lo que se ve es como jerarquías principales estas redes regionales, la autopista Buenos Aires-La Plata, la Ruta 11, el Camino General Belgrano, luego las redes primarias de integración, el Camino Centenario y la circunvalación, como un elemento además patrimonial de alto valor y significativo en la ciudad. Y en nuestro territorio de estudio, lo que hay y lo que se pretende consolidar desde la normativa es una continuidad de la trama vial jerarquizada del casco y una idea de establecer unas jerarquías viales y de uso de espacio público
tal que se conviertan todo este territorio de ensanche de naturaleza urbana, de zonificación urbana, en macromanzanas, donde al interior de la manzana haya menor circulación y se concentre la circulación de buses y de autos pasantes en las vías principales, que son todas continuidad de la trama original del casco urbano. La normativa establece algo que fue bastante rígido y también necesario para frenar con la expansión de baja densidad y fragmentaria, que es el límite al territorio urbano. Esto que ustedes ven acá es el límite al territorio urbano, y adentro se distingue la zona propiamente urbana, la zona complementaria y la zona periurbana y rural. Perdón, las áreas, son las 3 áreas. Y lo que ustedes ven acá, finalmente, son las zonas que se asignaron a los distintos sectores del partido para definir la configuración morfológica y la funcionalidad, es decir, dónde va a habitar más gente, cómo se va a organizar y articular la población que accede a las centralidades, con los automóviles, las jerarquías viales y la relación con la cantidad de habitantes y de unidades funcionales, de alturas y de organización proporcional de espacios verdes. Dentro de Polis, como les decía, está la gestión, y la gestión en este momento desarrolló un plan de ordenamiento. La gestión puede tener interés en desarrollar el territorio o puede no tenerlo, y esto en los distintos casos que les toque analizar a lo largo de su vida profesional o de su carrera, puede ser que no haya plan. De hecho, hay pocos planes aprobados en ciudades argentinas, y este es bastante reciente. El plan, finalmente, después de desarrollar un diagnóstico en profundidad, algunos de los planos de ese diagnóstico se los mostré, consolidó, conformó, definió este modelo deseado, que es un modelo que tiene límites urbanos precisos y que estimula la concentración de población y la ocupación y consolidación del territorio, particularmente en el ensanche urbano, que es el territorio que nosotros vamos a analizar este año. Es decir, este territorio, el casco fundacional, tiene un alto nivel de consolidación. Este territorio tiene un gran potencial porque tiene toda su trama de calles. Para que se pueda organizar con calidad urbana, necesita mayor cobertura de servicios y tiene una trama de cursos de agua que están en buena proporción libres, que no están ocupados, y esto lo vuelve un territorio con alto potencial para ser construido y completado. En estas cartografías lo que se ve, lo que se muestra es un zoom sobre este sector de estudio que tenemos este año. Acá lo que les estoy mostrando son estas tramas de calles que continúan desde el casco, que son jerárquicas respecto de las calles internas y que van a ser priorizadas en el marco del plan de ordenamiento para el transporte público y privado automotor. Lo que además se ve que tiene relación con nuestra área de estudio es la perspectiva del tren universitario que hoy llega hasta 25 y que se proyecta hasta Gambier, y una continuidad y recuperación del tren a Temperley, el tren provincial, y una jerarquización de la avenida 52. Lo que ustedes ven acá es la zonificación actual de todo este territorio. Lo que se ve es que el límite urbano está establecido en 167, que es una avenida de borde. Todo este territorio periurbano rural es un lugar de transición hacia la ruta 36, donde se concentraría usos agroindustriales,
sobre la 515, que es límite de nuestra área de estudio, y la 520 se localizan las áreas exclusivas industriales. Y en cuanto al territorio urbano, lo que se establece son usos específicos diferenciados en los entornos, en los bordes viales respecto de los centros de manzana en relación con esta propuesta de generar macromanzanas dividiendo y separando los flujos de transporte rápido de los flujos internos. Finalmente, lo que les muestro acá, pero lo vamos a seguir desarrollando en cada uno de los niveles, es cómo se regula en este sector, que es el que nos toca, el urbano que nos toca en el ensanche que trabajamos este año, es que la regulación de la densidad establece una densidad casi predominantemente, yo no diría baja, porque una densidad baja debería ser menos de 100 habitantes por hectárea, y con una densidad de 300 habitantes por hectárea ya tenemos un sistema de transporte y de redes de servicios rentable, con densidades mayores sobre las centralidades actuales de Los Hornos y de San Carlos, densidades de 600 habitantes por hectárea, y sobre los corredores, 800 son las centralidades y 600 son los corredores. Y en el borde interno del casco, donde inicia nuestra área de estudio, se establece como densidad máxima 1000 habitantes por hectárea. Esto apelando a el posible futuro de un tren que dé la vuelta y se pueda aprovechar para desalentar el uso del auto y tener accesibilidad al transporte más ágil. Y en esta... Bueno. En esta otra cartografía lo que se ve son la regulación de las alturas en el sector que vamos a intervenir, 10 niveles sobre el corredor, sobre el inicio de nuestra área de estudio, que es el nivel más alto que tenemos, y la mayor parte del interior de las macromanzanas son 3 niveles, los bordes de las calles 4, en torno al desborde del casco y centralidades de San Carlos y Los Hornos son 6 niveles. Y estos son los indicadores con los que vamos a trabajar para analizar estas propuestas y generar un diagnóstico también sobre estas propuestas, no solo sobre la situación actual de los territorios, para poder abordar esa complejidad que nos toca por delante. Entonces, como sintetizando un poco la dimensión social del territorio que tenemos por delante, es una estructura inequitativa. Hay una gran cantidad de barrios populares, y ya no digo ilegales, digo populares en el sentido de que muchos ya están registrados por RENAVAP, pero son barrios que no tienen infraestructuras, no tienen redes sanitarias, no tienen asfalto ni cordón cuneta, tienen una alta vulnerabilidad socioambiental y una muy mala calidad de vida. La dimensión económica, la producción es baja en el territorio, es un territorio que tiende a ser monofuncional, tiene una propuesta de desarrollo agroindustrial dentro de nuestra área y una propuesta de actividad económica más intensa. Incluso también en este territorio lo que se propone es impulsar la mixtura de usos sobre los corredores para que haya distinto tipo de actividades y servicios distribuidas por ese territorio sobre los corredores de mayor jerarquía. Y desde el punto de vista económico, el mercado de suelo produce valores, produce una intensa actividad económica con una baja intervención del Estado todavía, y esto se traduce en valores del suelo muy altos. La dimensión urbanoambiental, nuestro sector tiene riesgo de inundación y hay desarrollo residencial en áreas inundables. Es decir, es un tema principal
en el sector del ensanche para abordar. Hay una fuerte antropización de las cuencas, quiero decir que hay una gran ocupación residencial con residencias de barrios populares, pero también con otro tipo de residencias, y es un tema estructural por el riesgo para esa población y también por lo que señalaba Chacho al principio en relación a lo que está produciendo el cambio climático en nuestras ciudades en los últimos años, ¿no? Como decía, cada año, este año fue Tucumán, el año pasado fue Bahía Blanca y el anterior, no me acuerdo cuál fue, fue en España. La dimensión político-institucional, bueno, hay un plan que está orientado a concentrar el crecimiento, a frenar la expansión y la fragmentación urbana. Y es un plan que está aprobado, que está vigente, ¿no? Lo que se pretende con este plan es ocupar el ensanche, consolidarlo, crear una nueva centralidad. Hay una normativa reciente orientada a eso y hay que analizarla. Y la dimensión cultural también es relevante. En el caso de un gran patrimonio, no solamente dentro del casco, sino fuera del casco, un patrimonio edilicio, urbano y ambiental para preservar, ¿no? Se da cuenta en parte de eso de la normativa y es algo también para consolidar en el proceso de análisis que ustedes hagan. Así que hasta acá. Bueno, ya estamos terminando, no se asusten. Ahora vamos a hablar un poquito de la cuestión más de cómo nos organizamos en un ratito. Simplemente esta filmina es como que parece fuera de tema, pero siempre nos interesa plantear esta cuestión. Nuestra cátedra, que obviamente persigue un objetivo de formación de grado, claramente, también estimula y estimulamos a todos los estudiantes que participan en la cátedra que nos vinculemos con las actividades de investigación, extensión y transferencia, ¿verdad? Primero porque desde la investigación uno puede reformular teorías, puede plantear, generar conocimiento nuevo que permita dar soluciones nuevas y en ese sentido la mayor parte del equipo docente del taller trabaja en la investigación y desarrolla permanentemente trabajos que permitan vincularse con la evolución de la teoría del conocimiento vinculada a la disciplina. Pero también nos interesa, y de hecho lo hacemos y promocionamos el vínculo con el territorio a través de trabajo de extensión, entender que podemos, y la cátedra puede, a partir de su producción en el taller, generar aportes y conocimientos que sean útiles para otros actores, públicos y privados, desde organizaciones civiles, barriales. De hecho, vamos a promocionar en el área de trabajo que recién explicaba Laura, que ustedes puedan identificar aquellos actores sociales que de alguna manera están presentes y transforman el territorio en análisis, actores institucionales, vecinos comunes, también las áreas de gestión y la toma de decisión a nivel del municipio. Y nos interesa que esa articulación con los vecinos, con las instituciones, la podamos llevar adelante y poder entender a partir de establecer diálogos y entrevistas cuál es la visión cualitativa que los habitantes del barrio tienen respecto de sus problemáticas y que sean elementos que se puedan ponderar a la hora de entender y diagnosticar y entender las problemáticas del barrio. Por eso, ese producido del taller también nos interesa que pueda debatirse y presentarse, si fuera el caso, ante organismos municipales, que son los decisores, ¿verdad? Y en ese sentido transferir ese conocimiento al conjunto. Este es un rol que nos interesa plantear desde la cátedra e invitarlos a ustedes a que poder trabajarlo en conjunto. Pero bueno, yendo a las cuestiones de comunicación, ya yendo a una cuestión ya operativa y estando terminando un poco esta clase de presentación, les recordamos, porque ustedes ya han tenido un vínculo digital con los docentes de cada nivel, que tenemos
3 espacios de comunicación permanente. El canal YouTube, donde ahí van a encontrar videos de producción de la cátedra y otros videos, sobre todo de clases teóricas e instrumentales que hemos venido produciendo desde la pandemia a esta parte, que es muy importante que ustedes lo puedan ir recorriendo más allá de las clases que tengamos este año, pero entendiendo que podamos tener algún día como decíamos al principio de la clase, de paro docente, de que haya a partir de nuestro plan de lucha, y esto lo repito porque hay muchos estudiantes que recién se acercan o que no estaban al principio, que estamos en un plan de lucha docente y vamos a alternar jornadas de actividad normal y presencial con jornadas de paro, donde este material que está disponible les va a ser muy útil a ustedes para poder avanzar y no perder de vista el avance y las consignas clase a clase. Luego está el blog de cátedra, que también está presente, y fundamentalmente el aula web, que de hecho creo que la están utilizando ahora para inscribirse en las comisiones, donde en estos sitios van a estar, ya están colgados los contenidos, los trabajos prácticos, las consignas, la bibliografía, las fichas de trabajo que hemos venido desarrollando durante todos estos años, que es material de consulta y de estudio para luego poder aprobar las cursadas y aprobar la materia, ¿verdad? Porque bueno, en esos términos, para repasar, desde el punto de vista de evaluación, vamos a trabajar con cuestionarios, vamos a generar o formular lo que llamamos esquicios, que es el trabajo de una clase, de un tema, eso por ahí lo aplicaremos en teoría, bueno, en los 3 niveles ya veremos, pero son maneras para poder, en un tiempo corto de trabajo en clase, poder producir alguna propuesta, alguna matriz DAFO, alguna consigna para poder identificar problemáticas o identificar propuestas concretas. Bueno, después estarán las entregas por módulo, en el caso de teorías territoriales, y de trabajos prácticos, recién señalamos 2, uno a mitad de año y otro al final, para plan 1 y plan 2, y siempre propiciar el acompañamiento continuo en la evaluación y en el desempeño a lo largo del año con el equipo docente. En teorías territoriales, la aprobación de las cursadas, a ver, esto les interesa. La aprobación de las cursadas, en el caso de teorías territoriales, son entregas por módulos. Ustedes vieron que va a haber 3 módulos donde ustedes van a entregar con evaluaciones progresivas grupales e individuales, con calificación de 4 o más para ambos casos, o sea, con eso aprueban la cursada. En el caso de plan 1 y plan 2 también, pero son 2 entregas a lo largo del año, grupales, con evaluaciones progresivas, con cuestionarios y o esquicios, con también calificación 4 o más. La idea es trabajar en grupo, nos interesa que ustedes puedan asociarse en grupo de 2, 3, 4 estudiantes, porque acá hay que debatir, acá hay que intercambiar opiniones entre ustedes, nos interesa el trabajo y la discusión en equipo, la medida de lo posible propiciamos eso, pero después habrá algún tipo de evaluación también de tipo individual, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la aprobación de la materia, hay 3 modalidades. Una modalidad que es para aquellos estudiantes que hayan obtenido promedio 7 o más en las distintas instancias de evaluación, será en la modalidad de examen regular a través de la revisión crítica, fundamentación conceptual y metodológica del trabajo práctico desarrollado durante el año. Una especie de modalidad coloquio donde ustedes van a desarrollar y defender, entre comillas, su propio trabajo práctico, que además le va a venir bien, por eso la exposición, también cuando tengan que desarrollar el trabajo final de carrera, ¿verdad? O sea, es interesante que ustedes puedan explicitar desde qué mirada de cómo llevarnos adelante su propio trabajo práctico. Para aquellos estudiantes que no llegan a la calificación 7 en las evaluaciones durante el año, será un examen tradicional donde será un examen de tipo oral, donde se recorrerán todas las facetas teóricas, metodológicas y operativas del programa, de todo el programa de la materia. Ahí ya se incorporarán las temáticas vinculadas a los contenidos propios de la materia.
Después está siempre la modalidad libre para aquellos estudiantes que no hayan cursado, que no hayan transcurrido la cursada, y será hacer un examen que será escrito y oral, donde también se recorrerán todas las instancias teóricas y prácticas de la materia. Nosotros no nos gusta o no nos interesa demasiado, no es para ustedes que están cursando, pero digo para que sepan, nos interesa, digo, el examen libre es una opción de que da la facultad, a nosotros nos interesa la cursada, porque nos interesa la interacción, nos interesa la interacción con los docentes y entre ustedes, entre el mismo nivel de año o entre los distintos años. El debate, la enchinchada, el esquicio, porque esta es una materia de mucho contenido teórico e ideológico, con lo cual este espacio del taller es el que nos interesa promocionar y nos interesa que esté vivo, ¿verdad? Por eso el formato taller es el que más nos planteamos para poder llevarlo adelante. Bueno, muy rápidamente les cuento cómo es la estructura docente, más allá de Laura y Chacho, que ya los conocen. En teorías territoriales, las JTP va a ser Claudia Rodríguez, que está acá adelante, y cuyos docentes que la van a acompañar es Sandro Ursino, que anda no sé por dónde, ahí, en el aula ya, y Sandro Ursino, Mariana Segura, que anda por ahí, de Anteojitos, y Rocío Salas, que también está por ahí. En el caso de ahí se van a organizar 3 comisiones, ¿verdad? En teorías territoriales. Planificación territorial 1, la JTP es Julieta Frediani, que por ahí está, no sé dónde. Y los docentes es Karina Cortina y Javier Samaniego. Y en planificación territorial 2, la JTP es La Rubia, Priscila Primerano, con docentes que la acompañan, Nuria Lafalce, que anda por ahí, Juli Guilarte, que anda por allá, y Natalia Lucchini, que anda por acá. Bueno, ahora en 2 minutos nos distribuimos por nivel. Pero en términos de comunicación, no vuelvan locos a todos los docentes, traten de articularse con la JTP, con Claudia Rodríguez en teorías, con Julieta Frediani en plan 1 y Priscila Primerano en plan 2. Ahí tienen su foto para que la identifiquen, están acá, pero por las dudas, y su mail para todos los temas de inscripción, alguno que no llegó tarde o que no pudo inscribirse o lo que sea. Trátenlo con ella en la medida de lo posible, a los efectos de poder terminar de organizar en el día de hoy, dado que ya hemos perdido algunas clases, toda la cuestión operativa para que podamos funcionar y nuestra aspiración de que cada uno de ustedes ya pueda el día de hoy tener identificado con qué docente van a trabajar durante todo el año. Algunas preguntas disparadoras que vamos a plantear como reflexión hacia adelante. Bueno, nada, antes de terminar y pasar a las aulas a desarrollar el trabajos prácticos, algunas preguntas para que puedan ustedes reflexionar en función del contexto que planteamos y el enfoque conceptual de la cátedra, ¿no? En el actual contexto, con la ausencia del Estado nacional y la paralización o desfinanciamiento de las políticas de desarrollo de los organismos de planificación y de la obra pública, cómo actuar en el corto plazo para revertir el fuerte impacto que tiene este contexto en el actual modelo de desarrollo, tanto urbano como rural, y en la calidad de vida de los ciudadanos. Y en términos estratégicos, es decir, con un horizonte más de mediano y largo plazo, cómo Argentina puede retomar una política nacional de desarrollo que se abandonó y de ordenamiento urbano territorial, con un marco jurídico adecuado para construir en el futuro un modelo de desarrollo más sustentable con igualdad e inclusión. Son preguntas para pensar. Ahora van a pasar
Teorías territoriales con Claudia Rodríguez al aula 12, allá abajo. Plan 1 con Julieta Frediani en el aula de acá abajo, en el aula 8. Y plan 2 acá en el aula 9 con Priscila Primerano. Ahí van a distribuir las comisiones y van a explicar el trabajo práctico. Que tengan les deseo un buen ciclo lectivo 2026. ¿Qué hacer? Hija de puta. ¿Cómo no?